Bien, muchachos, en el documento que les compartí, observamos las fórmulas generales para hallar el área de los poliedros. Ya sabemos que el área del círculo es pi por el radio al cuadrado y la circunferencia del círculo es 2pi por el radio. Ahora bien, cuando hablamos del área del cilindro, observamos que está compuesta por dos fórmulas generales. Una que es por parte del lado del cilindro y la otra conformada por sus bases. Para poder hallar el área del cilindro podríamos hacerlo con estas dos fórmulas. Y al final, las dos áreas resultantes se suman para obtener un área general. Ahora bien, si nosotros queremos simplificar un poco más las cosas, podríamos sumar estas dos fórmulas para obtener una sola fórmula general para hallar el área del cilindro. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, primero que todo, sumamos estas dos áreas, ¿cierto? Tenemos que 2pi por el radio por la altura lo sumamos con 2pi por el radio al cuadrado. Resolvemos de un lado de la suma. Si tengo 2pi de un lado y 2pi del otro lado de la suma, tengo 4pi. Luego coloco el resto de la ecuación, la multiplicación radio por la altura más el radio al cuadrado. ¿Listo? Bien. Seguimos resolviendo aquí. El radio al cuadrado sería radio por radio. Luego seguimos resolviendo. Tenemos que uno de los radios que está de este lado de la suma pasa al otro lado a sumar el radio que está del lado izquierdo de la suma. Entonces quedarían dos radios por la altura más el radio que quedó de este lado de la suma. Luego simplificamos la suma, es decir, le sacamos la mitad a 4pi, quedaría 2, y la mitad a 2 radios sería un solo radio. Y encerramos esta parte de la suma, la altura más este radio, para separarla de esta fórmula general. Y así nos quedaría una sola fórmula para hallar el área de un cilindro. Bien, con el área del cono vamos a realizar lo mismo. Vamos a simplificar las dos fórmulas para unirla en una sola. Entonces, sumamos la fórmula del lado, que es pi por el radio por la generatriz, más la fórmula de la base, que es pi por el radio al cuadrado. Entonces, descomponemos la potencia del radio al cuadrado como radio por radio. Luego, este pi por este radio lo sumamos a este pi por este radio que está de este lado. Quedaría 2pi por el radio por la generatriz más el radio. Luego simplifico el 2pi por el radio y quedaría pi por el radio por la generatriz más el radio. Entonces encerramos entre paréntesis estas dos expresiones y así de esta manera queda la fórmula general del área del cono. Área del cono. Y esta, la fórmula general del área del cilindro. Bien, hallemos el área de la superficie de este cono. Entonces, tomamos la fórmula general
pi por el radio, multiplicando la generatriz más el radio. Luego reemplazamos los valores, pi, que es igual a 3,1416, el radio, en este caso, como la circunferencia de la base mide 12 centímetros, el radio debe medir la mitad, que sería 6 centímetros. Reemplazamos la generatriz, que es esta sección de aquí, 10 centímetros, y reemplazamos nuevamente el radio en esta posición, 6. Multiplicamos el valor de pi por el radio, que es 6, me daría 18,8496. Y dentro del paréntesis sumamos 10 más 6, sería 16. Luego multiplicamos estos dos valores, 18,8496 por 16, y obtenemos el valor del área de la superficie de este cono.